Creced, creced, hijos míos, haceros grandes y fuertes, y pronto comenzaremos nuestra conquista del mundo. Bueno, mejor es como. Bienvenidos de nuevo. Vamos a retomar el tema de la poesía y vamos a hablar hoy de los poetas del cambio de siglo, los que cogen las tendencias que ya venían de finales del XIX, del simbolismo y el parnasianismo, y cómo las van poco a poco transformando y dando su propio toque. Vamos a empezar con Paul Valéry. El tema que obsesiona a Valéry es la reflexión sobre la creación artística. Para él, la literatura no va a ser una herramienta útil para analizar al ser humano. No va a tratar temas contemporáneos de su época como la angustia existencial. Para él, el arte debe ser un acto que es intelectual, racional y consciente. Desliga y despoja esa idea romántica de la inspiración. Lleva al planteamiento picasiano de que la inspiración te pille trabajando a un máximo exponente. El poema puede tener su origen en una idea, pero no tiene por qué ser un concepto. Puede tratarse también de un ritmo o de una forma. El poema que leeremos, del que leeremos un fragmento ahora, El cementerio marino, nace de la obsesión que tiene Valéry por el ritmo del verso en decasílabo. Sobre esa estructura anética se puede introducir un contenido, la descripción del cementerio de una ciudad y los pensamientos, pero el origen del poema no tiene por qué ser siempre algo conceptual. Aparte, Valéry concibe que la poesía es abierta. El lector es el que debe otorgar un sentido al poema. La interpretación, por lo tanto, es esencial. Nos exige, como lectores, que seamos elementos activos. Calmo techo surcado de palomas, palpita entre los pinos y las tumbas. Mediodía puntual arma sus fuegos. El mar siempre recomenzado. Qué regalo después de un pensamiento ver moroso la calma de los dioses. Qué obra pura consume de relámpagos vario diamante de invisible espuma, y cuánta paz parece concebirse. Cuando sobre el abismo un sol reposa, trabajos puros de una eterna causa, el tiempo riela y es sueño la ciencia. El siguiente a mencionar es el irlandés William Butler Yeats. O Yeats. No sé cómo se pronuncia. Para Yeats, el uso del símbolo es el elemento esencial del poema. El símbolo tiene la clave para la interpretación del poema entero. Así, estos símbolos van a venir de referencias mitológicas o culturales. Eso implica que en ocasiones necesitamos una especie de traducción del poema. El resultado va a ser un poema tremendamente complejo, que nos exige una lectura muy atenta, pero también conocer las claves. Es decir, es como interpretar un texto que no está en nuestro idioma. Si no conocemos una serie de claves marcadas, no vamos a entenderlo en su totalidad. La otra cuestión, que tiene que ver con la temática, es que la obra de Yeats se centra en el desconcierto del hombre moderno, que está ante un mundo caótico, que no tiene sentido, que está fragmentado. Es un problema de angustia humana, tan propio de ese elemento simbolista y esa época de los comienzos del siglo XX. La búsqueda de respuestas para Yeats estará en el ocultismo por un lado y en la cultura irlandesa por otro. Yeats era muy irlandés, por decirlo de alguna manera. Y para ello va a utilizar elementos del folclore propio irlandés y de su cultura para usar símbolos y referencias al paisaje de esa tierra y a sus mitos. Eso nos llevará a una lectura que de alguna manera es muy nacional y cultural, pero de otra manera también puede llegar a ser universal. En la última etapa de la obra de Yeats, lo visionario y el ocultismo está muy marcado, con poemas que acumulan símbolos de una referencia erudita que son muy difíciles de entender, a través de los cuales pretende dar una respuesta a ese concepto de la angustia. Lo vemos sobre todo en su obra La Torre. Girando y girando en círculo creciente, no puede el halcón oír al halconero. Todo se desmorona. El centro ya no puede sostenerse. La anarquía está suelta por el mundo. La marea enturbiada por la sangre. En todas partes, la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores de convicción carecen y los peores llenos están de intensidad apasionada. Este poema es un buen ejemplo de lo que Yeats es capaz de hacer. Si os dais cuenta, pequeños cambios sutiles en cómo establece las palabras ya están indicándonos acciones que nos llevan a sugerencias muy marcadas de un paisaje que al que se refiere en concreto sería el de la Primera Guerra Mundial.
el halcón y el halconero, tenéis ahí la cetrería, que es un símbolo aristocrático, ese concepto de que hay un centro que se está en una espiral que está dando vueltas y más vueltas y más vueltas, el hecho de que todo se desmorona y que el centro no cede, el centro no consigue mantenerse. El primero puede ser un cliché, pero el segundo evidentemente es un reforzamiento de lo anterior. Y cuando ya habla de que los mejores carecen de convicción, pero los peores, aquí lo tengo, y los peores rebosan de febril intensidad, está hablando de una vida sin sentido porque el mundo ha perdido la cabeza totalmente. Y en este poema de Yeats lo vemos con bastante claridad. El siguiente en mencionar es Rainer Maria Rilke, que no solo fue un poeta, sino que también fue además filósofo. La mayor aportación que hace a la poesía es el llamado género del poema cosa, que es resultado de la observación tremendamente minuciosa de objetos, situaciones o seres de la realidad. Para muestra, un botón. Su vista está cansada del desfile de las rejas y ya nada retiene. Las rejas se le hacen innumerables y el mundo se le acaba tras las rejas. Blando andar de flexibles fuertes pasos y girar en el más pequeño círculo como danza de fuerza por un centro en que su voluntad se halla aturdida. Solo a veces se alza mudo el telón de sus pupilas. Luego entra una imagen, va por la tensa calma de sus miembros y se extingue al llegar al corazón. Después de estos debemos ver a Constantino Cavafis, todo un referente para aquellos que amamos el mundo de lo clásico. A pesar de haber nacido en Alejandría, en Egipto, Cavafis siempre se sintió hijo de la cultura griega. Tras unos años en los que vivió en Liverpool, volvió al Mediterráneo para vivir en Estambul y luego en Alejandría, donde murió. No llegó a vivir en Grecia, pero en ningún momento perdió el contacto con la renovación cultural que se producía entonces en ese país, y participó en un enorme debate intelectual que enfrentaba a los partidarios del uso escrito de la lengua oral más extendida y a los defensores del mantenimiento de una lengua formal diferente a la popular. La obra poética de Cavafis tiene como algo más característico la proyección de su personalidad solitaria y angustiada en los poemas, que es un hecho que contrasta con la tendencia dominante de otros poemas de su tiempo. En los poemas de Cavafis encontramos su propia intimidad, la angustia de quien se siente solo y marginado por una sociedad que no comprende ni comparte su visión de la vida, y con la que el autor no tiene apenas puntos de contacto. Hay un choque durísimo entre el yo y los demás. Pero entre ellas, hay un choque durísimo entre el yo y los demás, y hay una búsqueda de la belleza del autor, sobre todo a través del placer amoroso. Pretende olvidarse de la presencia amenazante del tiempo, que aniquila toda la belleza. Eso se ve mucho en el poema Fui. Nada me retuvo, me liberé y fui, hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, y a través de la noche iluminada, y bebí un vino fuerte, como solo los audaces beben el placer. Otros muchos de sus poemas se centran en una antigüedad clásica, en la que proyecta sus propios dramas, sus dramas íntimos, sobre personajes de la mitología, la literatura o la historia grecorromana. El fragmento de Troyanos es un enorme ejemplo. El poeta se centra en la piel de personajes derrotados, se pone en la piel de las víctimas, de aquellos que son barridos por una sociedad que desprecia a quien puede ser diferente y asume las consecuencias de la decisión de ser diferente, aunque eso les vaya a llevar a una destrucción o a un olvido. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma,
a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. También es interesante mencionar a Gabriel de Annunzio y a los autores del llamado modernismo hispánico, un movimiento heredero del parnasianismo y el simbolismo y tremendamente bello y sobre todo musical, que tendrá en sus iniciadores José Martín y Rubén Darío, a sus grandes precursores. Y más tarde seguirán su estela y modificarán ese camino otros autores como son Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, aunque esto se lo dejo a que os lo expliquen vuestros profes de lengua y literatura castellana. Eso sí, para muestra tenéis en este poema otro botón. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en las jaulas de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quién fuera la Hipsípila que dejó la crisálida,
la princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Nada más con respecto a este tema. Recordad, tenéis en la descripción los ejercicios que tenéis que hacer, los comentarios y demás, y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Así que, recordad, leed libros. ¿Lo qué? Esperando a los bárbaros. ¿A qué esperamos, congregados en la plaza? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué hay tan poca actividad en el Senado? ¿Por qué los senadores sentados no legislan? Porque hoy llegan los bárbaros. ¿Qué leyes dictarían ya los senadores? Cuando lleguen, las dictarán los bárbaros. ¿Por qué el emperador se ha levantado tan temprano y en la puerta principal de la ciudad está sentado tan solemne en su trono y coronado? Porque hoy llegan los bárbaros y nuestro emperador está esperando para recibir a su jefe. Incluso ha preparado un pergamino para él y en él le ha conferido nombramientos y títulos sin cuento. ¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores han salido hoy con sus togas recamadas de púrpura? ¿Por qué esos brazaletes de tantas amatistas y anillos de esmeraldas destellantes? ¿Por qué empuñan bastones tan preciosos, labrados maravillosamente en oro y plata? Porque hoy llegan los bárbaros y esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué los dignos oradores no vienen, como siempre, a lanzar sus discursos, a soltar peroratas? Porque hoy llegan los bárbaros y elocuencia y arengas les aburren. ¿Por qué surge de pronto esa inquietud y confusión? ¡Qué gravedad la de esos rostros! ¿Por qué rápidamente calles y plazas se vacían y todos vuelven a casa pensativos? Porque ya ha anochecido y no llegan los bárbaros. Y desde las fronteras han venido algunos diciéndonos que no existen más bárbaros. Y ahora, ya sin bárbaros, ¿qué será de nosotros? Esos hombres eran una cierta solución.